Bueno, en el vídeo anterior hemos visto que es un transformador trifásico y que la relación de transformación pues depende de cómo estén conectados o el tipo de conexión que tengan tanto el primario como el secundario, ¿vale? Pues el tipo de conexión que tenga tanto el primario como el secundario no solamente afecta a la relación de transformación, también me va a afectar al desfase que hay entre la tensión de entrada al transformador y la tensión de salida. En los transformadores monofásicos, si recordáis, la tensión de entrada y la tensión de salida estaban en fase. Siempre hablando de transformadores ideales. Estaban en fase. Pero en los transformadores trifásicos, esto no siempre va a ser así. De hecho, únicamente va a ser así si el tipo de conexión que tiene el primario es igual al tipo de conexión que tiene el secundario. Es decir, si están los dos primario y secundario conectados en triángulo, el desfase será nulo. O si están los dos conectados en estrella, el desfase será nulo. Pero si no, habrá un desfase, ¿vale? Porque tensiones de fase y tensiones de línea, aunque lo hemos visto un poco de pasada en el tema de trifásica, están desfasadas, ¿vale? La tensión, cuando tenemos una conexión en triángulo, en estrella, la tensión de línea está adelantada 30 grados respecto a la de fase, ¿vale? Entonces, estos desfases que se producen entre tensiones también se me van a producir en los transformadores trifásicos. Para saber cuál es el desfase que tiene el primario y el secundario, lo que se hace es utilizar lo que se llama el índice horario, ¿vale? Sabemos que el desfase puede ir entre 0 y 360 grados, ¿vale? Ese es el desfase que puede tener las tensiones. Entonces lo que se hace es dividir esos 360 grados entre 30 y nos da 12, como si fueran 12 horas de un reloj. Y cada 30 es una hora. Entonces, si yo digo que que el índice horario es de 1, por ejemplo, significa que tiene un desfase de 30 grados, ¿vale? Si yo digo que es de 6, tiene un desfase de 180 grados. Aquí esto estaría mal, ¿vale? Esto sería más 30 y esto sería menos 30. Lo voy a cambiar en los apuntes. Este sería más 30 y este sería menos 30, ¿vale? Entonces, el índice horario simplemente es cuántos grados se desfasa la tensión del primario y del secundario. Y si me dan el índice horario, lo multiplico por 30 y ya sé el desfase en grados, ¿vale? Vale. Siguiente punto, los grupos de conexión. Los grupos de conexión, esto es la nomenclatura que vamos a utilizar para definir cómo está conectado el primario, cómo está conectado el secundario y qué desfase tiene, ¿vale? Como dijimos en el vídeo anterior, se puede conectar en estrella, triángulo o zigzag, ¿vale? La conexión en zigzag, en estrella la conocemos, que es esta, que es como si tuviera un neutro. En triángulo conecto una fase, el principio de un devanado con el final del siguiente, y en zigzag lo que hago es un poco una mezcla. Tengo como estos tres conectados como si fueran estrella y luego alguna especie de conexión en triángulo, ¿vale? Esta sería la conexión en zigzag. Se hace este tipo de conexiones porque para ciertas aplicaciones me permite utilizar las propiedades o los beneficios de la conexión en estrella y los beneficios de la conexión en triángulo. Entonces tiene ciertas aplicaciones este tipo de conexión, ¿vale? Entonces el grupo de conexión, como decía, voy a definir cómo nombrar un transformador para saber exactamente qué configuración tiene en el primario, qué configuración tiene en el secundario y qué índice horario tiene. Y tiene 3 letras. La primera letra me va a definir el tipo de conexionado que tiene el primario. Si está en triángulo, voy a utilizar la letra D. Esto es de delta
en griego es un triángulo, ¿vale? Y la del primario la voy a poner en mayúscula. Si está en estrella, voy a utilizar la letra Y, ¿vale? Como si fuera, pues eso, una estrella. Y si está en zigzag, voy a utilizar una Z, ¿vale? Sería la primera sería la Z mayúscula. En el secundario hago lo mismo. Si está en estrella, utilizo una Y minúscula. Si está en triángulo, utilizo la D minúscula. Y si está en zigzag, utilizo la Z minúscula. Y el último parámetro que pongo es el índice horario, ¿vale? Si no tiene desfase, pues 0. Si tiene 180 grados de desfase, 6. Si tiene, en este caso, 330 grados de desfase, 11, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, esta conexión. D mayúscula significa que el primario está conectado en triángulo, Z, el secundario, está en zigzag, y el índice horario son 6, es decir, un desfase de 180 grados, ¿vale?